Bueno, entonces vamos en el cuarto ejercicio. Ya en el anterior video hicimos el tercero. En este, mucha atención. Les voy a leer la indicación que nos dan, el enunciado. Revisa la tabla que muestra los resultados de una competencia de agilidad para gatos. Luego responde. Entonces vemos la tabla, vemos que está dividida por dos columnas. En una está el nombre de los gatos y en la otra segunda columna está el puntaje que obtuvieron. Pero fíjense muy bien, no está el número simplemente, sino que nos dicen 4 centenas más 5 decenas. ¿Qué número se puede formar con esas cifras que nos dan? Y con el valor posicional, la posición que ocupa cada uno. Acá también tenemos otro nombre de un gato, ya si nos dan el número como tal, que este número, ¿cómo se lee? Muy bien, 423. Y así, con Atila, Dante y Maní nos dan los datos descritos con la posición que lleva o en la descomposición. Respecto a esta tabla debemos responder a estas preguntas. La pregunta A, B, C, D y E. Entonces vamos a empezar respondiendo esta pregunta A. La indicación es, el puntaje que obtuvo Aslan es, buscamos el nombre de Aslan, vemos que es este primero. Nos están preguntando por el número del puntaje, entonces observemos bien. Acá, ¿cuál fue el puntaje? Pausamos el video y lo ubicamos en el abaco. ¿Qué vamos a ubicar? 5 decenas y 4 centenas. Nos debió quedar ubicado de la siguiente manera. Entonces les voy a dibujar el abaco y ustedes me corroboran si les quedó de esa manera. Colocamos acá unidades, que es la hilera que está más cerca de nuestra mano derecha. Las unidades siempre están al lado derecho. Luego, que continúa, decenas. Y por último, esta tercera hilera son las centenas. Muy bien. Debíamos ubicar entonces cuál número. 4 centenas y 5 decenas. 4 centenas y 5 decenas. Entonces lo ubicamos. ¿Dónde debemos ubicar estas decenas? 5 decenas. Acá en la hilera de las decenas. ¿Cuántas son? 5. Ubicamos esas fichas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya ahí tenemos 5 decenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya ubicamos estas 5 decenas. ¿Qué vamos a ubicar ahora? Las 4 centenas. ¿Dónde tenemos que ubicar esas 4 centenas? ¿Por acá? No, por acá. Sí, porque la hilera de las centenas. ¿Cuántas ubicamos? 4 fichas porque son 4 centenas. 1, 2, 3 y 4. Ya ubicamos las 4 centenas. Nos dijeron las unidades, la cantidad de las unidades. No nos dieron ninguna cifra para las unidades. Eso quiere decir que en las unidades, ¿qué número va? 0. Porque si no nos dijeron que debíamos ubicar ninguna ficha, eso significa que hay 0 fichas. Luego, ya estamos escribiendo en cifras el número que ubicamos en el abaco. ¿Cuántas decenas tenemos? 5 decenas. Muy bien, ya tenemos aquí entonces las decenas en cifras. Y luego escribimos las centenas. ¿Cuántas centenas tenemos? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué número se nos formó? ¿Qué número está representado en el abaco? 450. Entonces, ¿cuál fue el puntaje de Aslan? 450. Esa sería la respuesta. Vamos a intentar hacer esta pregunta B. Les leo la indicación. En el puntaje de Apolo, Apolo sería este, y aquí nos dicen el puntaje. El 4 ocupa la posición de las. Entonces vamos a mirar bien el puntaje de Apolo. Este es Apolo, este es el puntaje que lo obtuvo. Está formado por 3 cifras, 3 en las unidades, 2 en las decenas y 4 en las centenas. El 4, ¿qué posición ocupa? El 4 es centena, decena o unidad. Muy bien, lo ubicamos en el abaco si es necesario. Dibujamos el abaco por acá y lo ubicamos. Unidades, decenas y centenas. A ver, en las unidades, ¿cuánto tenemos? 1, 2 y 3. En las centenas, en las decenas, ¿cuántas tenemos? 1 y 2. ¿Cuántas fichas tenemos en las centenas? 1, 2, 3 y 4.
Entonces, ¿qué posición ocupa este 4? Son las centenas. La respuesta correcta para esta pregunta es las centenas. Pasamos a la siguiente pregunta, la C. Y nos indica cuál el puntaje de Dante es. ¿Cuál es el puntaje de Dante? Miramos en la tabla donde está Dante, vemos que está acá Dante y este sería el puntaje. Entonces, el puntaje antes fue 4. No, debemos observar bien porque no nos dice que fueron 4 unidades, fueron 4 centenas. Entonces, ubiquémoslo en el ábaco. 4 centenas. Por acá lo tenemos y por acá ubicamos en el ábaco unidades, decenas y centenas. Unidades, decenas y centenas. Ubicamos. ¿Cuántas unidades nos dieron? No nos dieron una cifra para las unidades. Eso significa que es 0. ¿Cuántas decenas nos dieron? 0 también. No nos dicen cuál es la cifra para las decenas. Eso quiere decir que es 0. ¿Cuántas centenas tenemos? ¿Nos dieron la cifra para las centenas? Sí, observen acá, 4 centenas. Entonces ubicamos en el abaco 4 centenas. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 centenas. Ahora vamos a escribir en cifras, en números, ese número que se nos forma ahí. ¿Cuántas unidades tenemos? Si no hay ninguna ficha, eso quiere decir que hay 0. ¿Cuántas decenas tenemos? Si no hay ninguna ficha, eso quiere decir que hay 0. ¿En las centenas tenemos fichas? Sí, entonces contemos a ver cuántas centenas tenemos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 centenas. Entonces ese número que está representado en el abajo sería el 400. Muy bien, 400. ¿Cuál fue el puntaje entonces de Dante? ¿Qué número se nos formó en el abaco? ¿Qué número está representado en el abaco? 400. Pasamos a la pregunta D. Le leo la indicación. El puntaje de Maní, miren acá Maní, y el puntaje que está al lado derecho, 300 más 90 más 8. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos grupos de 100 tiene? ¿Cuántos grupos de 100 tiene Maní? Entonces tenemos que ver las centenas. Las centenas, porque recuerden que ¿qué son las centenas? Son grupitos de a 100 fichas, de a 100 unidades. Una centena son 100 fichas, pero acá no tenemos solo 100 fichas, tenemos 300 fichas. Entonces, ¿cuántos grupitos de a 100 habrá en el número 300? Hay 3, muy bien, porque si sumamos 100 más 100 más 100, es decir, una centena más 2 centenas más 3 centenas, ¿cuánto nos da? Empezamos sumando las unidades. Las unidades, 0 más 0, ¿cuánto nos da? 0. Y a ese 0 le sumamos 0, ¿cuánto nos da? 0. Ubicamos esas unidades, ese resultado bajo las unidades, que es el número que estamos sumando en este momento. ¿Ya terminamos la suma? No. Continuamos sumando ¿qué? Las centenas. No nos podemos pasar. Continuamos sumando las decenas. Entonces sumamos 0 más 0 más 0. ¿Cuánto nos da? 0 más 0, ¿cuánto nos da? 0. Ese 0 le sumamos este otro 0. ¿Cuánto nos da? 0. Ubicamos ese resultado bajo las decenas. ¿Qué número nos falta por restar? Las centenas. Acá tenemos que sumar 1 más 1, ¿cuánto nos da? 2. A ese 2 le sumamos 1, ¿cuánto nos da? 3. Ese número lo ubicamos bajo las centenas, que son los números que estamos sumando. ¿Tenemos más números para sumar? No. ¿Cuánto nos dio? 300. Eso significa que en el 300 hay 3 grupitos de a 100. Un grupito
2 grupitos de 100 fichas y 3 grupitos de a 100 fichas. 3 centenas, una centena, 2 centenas y 3 centenas es igual a 300. La respuesta para esta pregunta es 3. Ya nos queda solo una pregunta por responder, que es la E. Les voy a leer la indicación de esta pregunta. Al representar el puntaje de Atila, esta es Atila, y el puntaje sería este, que le subrayé. En la tabla de posición se tiene, entonces debemos ubicar este puntaje que nos dan acá en la tabla de posición. ¿Cómo? Miren que hay un espacio para las unidades, un espacio para las decenas y un espacio para las centenas. Observemos la información que nos dan. 5U. ¿Qué significa esa U? 5 unidades. Recordemos que las unidades las representamos con la U. Entonces, como nos dicen que hay 5 unidades, ¿dónde ubicamos el número 5? En las unidades. Ya ubicamos las unidades. Pasamos a ubicar esta otra. ¿Qué nos dicen? 4C. ¿Qué significa esta C? Centenas. Eso quiere decir que hay 4 centenas. ¿Dónde ubicamos ese 4? En el espacio de las centenas. 4 centenas. Nos queda el espacio de las decenas. Nos dan una información sobre las decenas. Recuerden que las decenas se representan con la D. ¿Nos dan un número para las decenas? No. Nada más nos dieron un número para las centenas y un número para las unidades. Si no nos dieron un número para las decenas, eso quiere decir que en las decenas hay 0, porque no podemos dejar este espacio y pasar directamente de las unidades a las centenas. Si no nos dieron un número para las decenas, quiere decir que hay 0 decenas. ¿Qué número se formó? ¿Cuál fue el puntaje de Atila entonces? 405. Y así respondemos a todas las preguntas. Pasamos al siguiente ejercicio. Recuerden que este era el ejercicio número 4. Pasamos al ejercicio 5. Les voy a leer el enunciado. Manuel indica que un número cuya descomposición es 9 centenas más 3 unidades representa un número de 2 cifras. La afirmación de Manuel es: vamos a identificar si lo que Manuel está diciendo es mentira o es verdad. Él está diciendo que 9 centenas más 3 unidades, que este número solo tiene 2 cifras. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ubicar ese número en el ábaco. Entonces tenemos el ábaco por acá, unidades, decenas y centenas, y ubicamos ese número. Si acá nos dicen 3U, eso quiere decir que son 3 unidades, porque la U significa unidades. Entonces venimos a ubicar las unidades. 1, 2, 3. ¿Qué otros datos nos dan? 9C. ¿Qué significa la C? 9 centenas. ¿Ubicamos las centenas acá? No, esa es la hilera de las decenas. ¿Ubicamos las centenas acá? Sí, esa es la hilera que le corresponde a las centenas. Entonces ubicamos 9 fichas porque hay 9 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya ubicamos las centenas. ¿Qué número se nos formó? En las unidades tenemos 3. Pasamos a ver cuántas fichas hay en las decenas. Si hay 0 ficha, ¿qué número ponemos? 0, porque significa que no hay ninguna ficha. Y ya terminamos de escribir el número. No, nos falta escribir el número de las centenas. ¿Y qué número? ¿Cuántas fichas nos quedaron en las centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Entonces, ¿qué número es el que está diciendo Manuel? El 903. Porque ya lo corroboramos con el ábaco. Este es el número de 2 cifras. Contemos cuántas cifras, por cuántos números está formado este. Una cifra, 2 cifras y 3 cifras. ¿Este número solo tiene 2 cifras? No, tiene 3. Ya lo verificamos. 1, 2 y 3. Entonces, ¿lo que le está diciendo es mentira o verdad? Es mentira.
Por eso, la respuesta correcta es la C, porque es falso, lo que le está diciendo es mentira. ¿Por qué